Bienvenidos a Genux TV. Hoy les traemos la segunda parte de la entrevista a Quique Alcatena. Contanos, Quique, ¿cómo son tus primeros acercamientos al mundo de la historieta? Mi primer acercamiento fue como lector ávido y muy pronto la conciencia de saber que yo quería dedicarme a eso. Así que ya en la adolescencia me planteé, bueno, tengo que ver cómo me meto en esto, ¿no? Cuando terminé la secundaria empecé ya a tratar de encontrar trabajo como dibujante. Bien. ¿Y cómo empezaste a tener vos noción de que te gustaba dibujar, de que dibujabas bien? No sé si dibujaba bien, pero no hacía otra cosa, me lo pasaba dibujando. Uno se tira a la pileta, ¿no? También, porque bueno, pero yo sabía que, como, digamos, tuve la suerte de estar en un momento, vivir en un momento en que había lugares en los cuales vos podías ir con tus muestras a ver qué pasaba. Por supuesto que en esa época ni se me cruzaba por la cabeza trabajar para el exterior, porque por suerte acá había muchas editoriales de historietas, o sea, no había necesidad de ir a buscar trabajo afuera. Entonces uno, bueno, veía lo que se salía y uno trataba de emular a los artistas que admiraba en cuanto al nivel del trabajo que vos querías usar como carta de presentación. Bien, ¿y qué es lo que más te apasiona del dibujo y de la historieta también? Bueno, creo que es el hecho de contar historias. A mí jamás se me ha dado por hacer un dibujo de, qué sé yo, una naturaleza muerta, o un retrato, o pintar un cuadro. Para mí siempre son cuadritos, o sea, algo que vaya pasando de cuadrito a cuadrito. No me pongo a dibujar porque sí, siempre va a ser en función de algo para contar, de una anécdota para desarrollar. Eso para mí es la historieta, y eso es algo que está totalmente conectado a esa magia particular que tiene la historieta, ¿no? De que por un lado te entra por el dibujo y por otro lado te va metiendo en mundos, en intrigas, con personajes que te van marcando. ¿Y cuáles son tus principales influencias en el dibujo? Bueno, son muchas, porque uno toma de todo lo que le va gustando y de cosas totalmente disímiles entre sí. Yo te conté que Carmen Infantino es mi dibujante favorito, es decir, bueno, tu trabajo se parecerá al de Carmen Infantino, y si lo agarras no tiene mucho que ver, ojalá dibujara yo como Infantino, tuviera la elegancia de Infantino. Pero te gustan cosas que a lo mejor no tienen que ver con vos, pero de las que vos aprendés o sintonizás por H, por lo que fuere. Pero si tengo que nombrar a un grupo de dibujantes, Infantino, Kirby, Lucho Olivera, acá en la Argentina, Oswald, y 80.000 más, ¿no? Pero porque son muchos. ¿Y cómo arrancás tu carrera profesional en la historieta? Bueno, precisamente yendo a golpear la puerta de las editoriales que había en esa época. La primera que fui fue Record, que había empezado a sacar el año anterior al que yo me presenté allí, la revista Scorpio. Scorpios salen en el 74, me acuerdo porque yo terminaba la secundaria, y entonces a principios del 75 yo terminé, ya había preparado unas muestras y las llevé a Scorpio, que era una historieta justamente, como hablamos antes, tipo Conan, así de espada y brujería. Y bueno, eso sirvió como para que yo empezara a trabajar para ellos. Con Ricardo Barreiro hacés La Fortaleza Móvil, El Mago y Mundo Subterráneo. ¿Cómo fue trabajar con este gran guionista y cómo fue desarrollar estas obras? Bueno, Ricardo fue también otro personaje inolvidable, lamentablemente ya no está con nosotros, hace mucho, se murió muy joven. Ve la forma en que
yo empiezo a colaborar laboralmente con Ricardo, tiene mucho que ver con la forma en que se manejaba el tema editorial en aquellos años. Yo iba a la editorial y el editor decía, toma este guión. El editor más o menos sabía al que le gustaban las bélicas, al que se manejaba mejor en el western o en la ciencia ficción y así. Y como el editor sabía que a mí me gustaba la fantasía, qué sé yo, me dice, tengo este guión de Barreiro. Yo conocía el Barreiro porque ya era conocido Ricardo como guionista. Y fue el primer guión de la Fortaleza Móvil. Y así fue. Los primeros guiones, yo entregaba mi trabajo, retiraba el próximo guión, pero yo a Ricardo no lo conocía, nunca lo había conocido personalmente. Hasta que un día de cobro, de pago, nos cruzamos en la redacción y ahí, bueno, ahí sí ya entablamos otro tipo de contacto, ¿no? Ahí ya más amistosos, íbamos a tomar café y charlamos de historias. Y eso marcó una gran diferencia, ¿no? Porque ponerle cara al autor con el que vos trabajabas y al autor que vos habías admirado en otros trabajos que había escrito para otros dibujantes, era muy importante. Y te daba otra manija y otro entusiasmo. Y El Mago, que hicieron la primera parte y al tiempito salió la parte 2. ¿Cómo fue? Y porque el formato de miniseries era muy común en esa época. Y un poco si algo caminaba, digamos, se volvía a intentar. En general eran sugerencias o pedidos del editor, hasta que veían más o menos que los colaboradores o los que trabajaban ahí, más o menos habían conseguido cierta química para trabajar bien, entonces ya no se metía tanto. Que fue un poco lo que nos pasó con Ricardo, que el editor Alfredo Scuti dijo, bueno, hagan lo que ustedes hacen bien. Y fueron varios trabajos que hicimos con Ricardo, Ulrich el Negro también. Te estoy hablando que era 86. O sea, 10 años después de que yo había ido con mis muestritas a las puertas de Récord, ¿no? Pidiendo trabajo. Un poco más de 10 años. Y así fue. Y en un momento empezás a trabajar con Eduardo Masitelli como guionista y no paran. No paran. Y forman una dupla de las más importantes de la historieta argentina. Hacen Pesadilla, Shankar, Acero Líquido, Metalum Terra. Y hace poquito también salieron unas cosas que vamos a estar hablando más adelante. Pero te quería preguntar, ¿cómo es que se da esta magia entre ustedes dos? ¿Y qué es lo que más rescatás y más te gusta de hablar con Eduardo, de trabajar con él? Es como si fuera... Es un amigo ya de toda la vida. Y también se produjo esa extraña química de trabajábamos bien, no había problema de ego, había buena onda, tirábamos ideas, charlábamos las historias. Porque, digamos, yo también empiezo a trabajar más con Eduardo porque Ricardo, que era más volátil, iba y venía, desapareció un tiempo. Entonces, bueno, yo necesitaba trabajar. Y al principio hice historia de los dos y después ya quedé con Eduardo. Y te estoy hablando ya del año, fue ¿qué? El 88. Un montón de años. Y no paramos hasta hoy en día. Entonces, cuando éramos más jóvenes y nos encontramos toda la semana para charlar, tiramos ideas de historias, personajes, charlamos de esto y lo otro. Entonces ya de muy temprano se hizo ese ida y vuelta muy enriquecedor, muy divertido aparte, que le daba una cuota de sazón, ¿viste? al trabajo que era muy apreciable, muy disfrutable. Y salió hace poquito por Capitán Ediciones, inédita en el país, Dagas y Horóscopos, también con Eduardo. Sí. ¿Cómo fue y en qué se inspiraron para hacer esta obra?
Ya ni me acuerdo, porque es una obra que hicimos en el 2000. Sí. O sea que tiene 20 años ya. Y Eduardo tuvo la idea de hacer algo, mezclar los signos del zodíaco con una historia de intriga, y me aporta decir, mira, una historia de intriga, de conspiraciones, viene bárbaro, una ambientación tipo renacentista, europea renacentista, porque hasta le veía como ribetes medios isabelinos o shakespearianos, ¿viste? Entonces le quiero dar esa ambientación y meterla con el esoterismo, que en los gráficos se nota mucho todo eso. Y siempre es así, digamos, ideas nunca faltan. Nunca falta, a nadie le falta. Lo que falta muchas veces es el tiempo para llevarlas a cabo, ¿no? Por suerte, tantos años de colaboración, nos hemos dado el gusto de hacer siempre cosas que nos gustaron. O sea, cada proyecto que hicimos en su momento fue lo mejor para nosotros, la cumbre de lo que habíamos hecho. Y por suerte pudimos mantener eso hasta hoy en día. ¿Y Los Reyes Chacales, que salió también hace poquito? Y ese es muy reciente. Sí. Te contaba antes que la terminamos, qué sé yo, ponerle febrero, marzo. Sí, más o menos. Y bueno, ¿ves? Hace 1000 años que queríamos hacer una historia ambientada en el Antiguo Egipto. Y bueno, pues hagámosla una vez, no dejemos pasar más tiempo. Porque son esas cosas que te van quedando guardadas para... Y a veces te ocurre otra idea que desplaza otra, y es muy... No hay una forma de trabajo, digamos así, fija que se repite a lo largo de los años. Nos permitimos bastante libertad en ese aspecto. Pero siempre nos quedaba en el tintero la historia en el Antiguo Egipto. Y así fue que al final hicimos Los Reyes Chacales y bueno, ahora está el librito. Y Dinastía Maldita, que además de tener guión de Masitelli, está también Walter Slavich. Sí. Bueno, cuando lo conozco a Eduardo ahí a fines de los 80, al mismo tiempo lo conozco a Walter, que era también joven, guionista de Scorpio. Y también Eduardo y Walter eran muy amigos, y solían trabajar juntos a veces, hacer historias en colaboración. O sea, cada uno escribía por separado sus historias, pero también en algunos otros trabajos colaboraban. Y así fue con Dinastía Maldita. Y nunca me olvido, fue una de las primeras reuniones que tuvimos los tres en la casa del departamento de Walter, tirando ideas para hacer una serie que habíamos dicho que iba a ser ambientada en el Japón feudal. Y como el que más sabía del tema era yo, entonces le estuve tirando data y cosas, qué sé yo, y yo que tomaba notas y escribía. Estamos hablando de época que la computadora ni los teléfonos no existía nada de todo eso. Los guiones eran todos tipeados a máquina. Y me acuerdo toda una noche hablando de esto. Y de esa charla surgió la Dinastía Maldita, que me dio una gran alegría que fuera recopilada después de tantos años, porque te digo, tiene, sí, de esa época es, 88, 89. Y bueno, y justo también coincidió un poco con la partida de Walter, ¿no? Que sí, también murió joven. Pero bueno, es lo que nos pasa a todos cuando llegamos a cierta edad. Y sí, y quedan, bueno, trascendidos con esto, ¿no? Sí, totalmente. Después con Robin Hood hacés Merlín. ¿Cómo fue trabajar con este tan recordado guionista y hacer a este personaje tan emblemático? Y fue realmente una gran alegría, aparte, como vos decís, trabajar con alguien a quien yo había leído con fruición, ¿viste? Con mucho fervor en el D'Artagnan, cuando era un adolescente. Las historias de Nippur de la Galle a mí me habían fascinado totalmente. Y entonces que Robin de repente, después, por el paso del tiempo, que yo tuviera la posibilidad de conocerlo a Robin y charlar con él, y que Robin me propusiera, a raíz justamente del mago, ¿no? Dijiste, vi que hiciste con Ricardo, con Barreiro, el mago. Y yo, ¿qué te parece si hacemos la historia del mago
definitivo de Merlín. Sí, le digo, yo recopado aparte con todo ese tipo de cosas, ¿no? de mitos y leyendas, dije, más vale. Y así fue que hicimos Merlín con Robin Hood y fue, creo, uno de los trabajos de los que estoy más orgulloso de cómo quedó. Y aparte porque tiene ese valor de haber colaborado con Robin. Y trabajaste mucho tiempo en DC. Sí. Acá Omnipress, lo tenemos acá, después lo vamos a mostrar bien, lanzó un integral que tiene muchas de tus historias. Universo DC por Enrique Alcatena. Y arrancás haciendo Hawkman, de 1989, entintando 3 números, Sí. ¿no? Con guión y dibujo de Timothy Truman. Sí. ¿Cómo surgió esto? Fue totalmente inesperado, de la galera. Son esas cosas que vos decís, realmente, qué raro es el mundo, ¿no? Y qué raro son cómo se van dando las conexiones. Porque no fue un trabajo que yo hubiera buscado. Pero resulta que Truman, que conocía a los hermanos Villagrán, que eran dibujantes argentinos, porque los Villagrán iban y venían y ya estaban trabajando con algunas cosas para Estados Unidos, Truman había visto mi trabajo con Ricardo, en La Fortaleza Móvil. Y entonces de él partió la propuesta. Dice, me gustó tu trabajo y me gustaría que entintaras lo que voy a hacer del Hombre Halcón. Y yo, ¿qué? ¿El Hombre Halcón? Una personaje de mi niñez. Y así empecé a trabajar para Estados Unidos. O sea, fue realmente una sorpresa y ya estaba chocha, porque eran los juguetes del pibe, ¿viste? El Hombre Halcón, los personajes que me habían movilizado tanto de chico. Y así trabajé unos cuantos años después para ellos, ¿no? Haciendo varias cosas. Sí, y después le das vida a Lobo en Legión, con guión de Alan Grant, con quien habías trabajado anteriormente para alguna publicación para Inglaterra, inglesa. Sí, exactamente. ¿Cómo fue? Y también este tipo de trabajos que se fueron dando a través de los años. Lobo era un personaje muy popular en aquella época. Y también trabajar con Alan era un placer, porque Alan manejaba bien, digamos, como buen inglés que era, manejaba muy bien ese humor corrosivo, ¿no? Lo que hacía soportable un personaje tan antipático como Lobo, que si no lo tomás desde el punto de vista de un humor ácido, es lo más pernicioso que hay. Y bueno, y así muchas cosas, ¿no? Después con Alan hicimos Batman, algunas historias de Batman, con Chuck también. Digamos, fue una época linda porque me permitió, digamos, hacer mi tratamiento de estos personajes que de chicos fueron los que me habían iniciado en la historieta. Sí, y después en el 94 dibujás de una manera increíble e inolvidable para muchos a un Batman pirata. Para el anual de Detective Comics número 7, con guión de Chuck Dixon. ¿Cómo fue este Batman pirata? ¿Cómo salió esta idea? Porque a Chuck y a mí nos gustaban las historias de piratas. Chuck tenía un cuadernito donde tenía dibujos de sus amigos dibujantes. Y lo había mandado acá a la Argentina porque tenía varios dibujantes acá conocidos de Argentina. Y entonces le dije, bueno, yo le dibujé un pirata. Porque sabía que a él le gustaba, y a mí también, la Isla del Tesoro. Entonces le dibujé a Long John Silver, que es el protagonista de la Isla del Tesoro, ¿no? El pirata con su muleta. Y entonces Chuck cuando lo vio se recopó. Dijo, historia de pirata, porque aparte nos gustaba todo eso. Y en esa época estaban de moda en DC hacer estas versiones alternativas de los héroes. Y los anuales de ese año iban a ser todos con versiones alternativas de Superman, Batman. Y a nosotros Chuck propuso hacer un Batman pirata. Digo, ¿te gustaría hacer? Digo, sí, genial. Mira extrafalaria la idea, ¿no? Pero bueno.
Y entonces yo me acuerdo que al toque hice diseño de los personajes como si fueran de aquella época, ¿no? El Joker como un filibustero también, una peluca larga. Gatúbela como una pirata española. Sí. Robin como un grumete de puerto, así medio una ratita de puerto. Y me encantaba, porque dibujaba barcos, abordajes, toda esa ambientación del Caribe. Y me divertí mucho. Después seguís con Batman y haces Alas, Sí. en el anual número 5 de Legend of the Dark Knight. También con Chuck Dixon en guión. Aparece Man-Bat acá. Extraordinario. ¿Cómo fue esto? Y bueno, Man-Bat Sí. era un viejo, ya existía, creo que de los 70 es Man-Bat. Y es un lindo personaje para dibujar también, ¿no? Batman es un lindo personaje para dibujar, pues también permite diferentes formas de encarar el personaje. Yo traté de dibujarlo diferente cada vez que lo tuve que hacer. Pero Man-Bat, que es este hombre murciélago literalmente, es un lindo monstruo. Aparte de las alas, ¿no? O sea, te permite lucirte como dibujante con enfoque, con sombras, la cara monstruosa. No, todo eso fue muy, me acuerdo sentado yo dibujando esas páginas y el placer que me daba, ¿no? Luego con Alan Grant ilustrás los números 89 y 90 de Legend of the Dark Knight. Y haces Arcilla parte 1 y parte 2, que aparece Clayface. Que eso fue un pedido mío. Yo decía, si quieren hacer una historia de Batman, sí, pero le dije a Alan, ¿podemos hacer algo con Clayface? Porque no era de los enemigos más populares de Batman, ¿no? Pero era uno de los que a mí me gustaban de siempre. De pibe me acuerdo que Clayface me resultaba bastante perturbador, daba miedo. Entonces yo quería dibujar ese personaje que me daba miedo. Así surgió la idea de hacer este Origen, de cara de barro, como le decían en las mexicanas. Y por suerte, bueno, le gustó, ¿no? A los editores la idea de tratar este personaje. Que digo, estaría piola que las películas de Batman, que generalmente siempre son con los mismos villanos urbanos, de repente había toda una otra parte de Batman que tenía que ver con estos personajes más fantásticos, que tampoco, y que no desentonaban con Ciudad Gótica, porque Clayface es medio un monstruito. Digo, ¿por qué no hacen? Clayface es un personajón para hacer en el cine. Aparte ahora con los efectos que tenés, podés hacer esas transformaciones fácilmente. Pero bueno. Después dibujás el anual número 5 de Linterna Verde. Sí. ¿Cómo fue ilustrar a este personaje que tanto te gusta a vos también? Y bueno, porque tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver con esto, el hecho también de poder diseñar un nuevo Linterna Verde, con esta idea de que hay un cuerpo de linternas verdes galáctico, ¿no? Entonces podías hacer las razas interplanetarias más estrafalarias a la hora de concebir estos personajes. Y después dibujás el anual número 9 de las aventuras de Superman. ¿Cómo fue dibujar a este personaje tan icónico de los cómics y en general, no? Sí, fue muy lindo. La macana que justo me tocó la época en que Superman había cambiado de look, que era este Superman eléctrico, azul y blanco. Y a mí me hubiera encantado dibujarlo, pero bueno, era lo que estaba de moda en ese momento y el que me tocó a mí. Después, en el 2002, haces el Batman de Arkham. Sí. Con Alan Grant. Sí. ¿Cómo fue dibujar tantas veces a Batman y cuál es el que más te gustó de todo lo que hiciste? Me gustan todos. Y traté de hacer uno diferente, adecuado a cada historia, ¿no? El de Batman de Arkham, como era también otra historia ambientada en otra época, en un mundo alternativo, era un Batman más de principios del siglo XX. Entonces, hasta la ropa era más simple, con costura, ¿no?
la ambientación era otra. Todo eso, por eso te decía, Batman es un personaje que se presta a este tipo de interpretaciones diferentes. Es muy lindo dibujarlo, es muy dramático el aspecto del personaje. Tenés el tema de la capa, de la sombra, que le da toda una sugestión que explica un poco, ¿no?, la popularidad del personaje. Y haces también el anual número 13 de Flash, con Chuck Dixon, en donde aparece la Pampa embrujada. ¿De dónde sale la idea de hacer esto? También era la consigna para los especiales de aquel año, que era llevar a los personajes de DC a diferentes lugares del mundo y hacerles correr en esos lugares aventuras con personajes que iban a ser creados especialmente para cada anuario. Por obvias razones me encargaron el Flash en la Argentina. Y bueno, hicimos con Chuck esto, que creamos personajes, una especie de Liga de la Justicia pampeana, sí, para acompañarlo a Flash en sus aventuras acá. ¿Y qué sentiste vos al dibujar este personaje que tanto te gusta, ¿no? Y que fue tan significativo en tu niñez? Sí, era un poco, bueno, como cerrar, ¿no? Eso, ¿no? Conectar con el pibito que se leía sus revistitas de Flash los domingos a la mañana. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo describirías tu tiempo trabajando en DC? No, fue muy, muy buena, fue muy disfrutable, pero fue también algo que yo tenía plena conciencia, sobre todo en ese momento, es decir, ya está, fue buena mientras duró, pero es momento de ir para otro lado, ¿no? O retomar cosas que a lo mejor venían medio descuidadas y que yo había tenido que dejar porque el día tiene 24 horas durante mucho tiempo para mi alegría y para mi paz mental. Entonces decidí cortar un poco esa conexión con el mercado americano y retomar cosas que significaban más para mí desde otro punto de vista, ¿no? Más que tenían que ver más con lo que yo quería hacer, quería dibujar. Y trabajaste en Marvel también. Sí, trabajé para DC y Marvel al mismo tiempo, o sea, no es que terminé con DC y pasé a Marvel, no. Cuando digo terminé con Marvel y con DC al mismo tiempo. Por suerte estaba en esa época, son 10 años largos de ir saltando de una a otra, y sí, hice un montón de trabajo, si me pongo a pensar, es mucho trabajo. Y lo que recuerdo con más cariño de esa época de Marvel es haber hecho Conan, ¿no? Que antes hablábamos de Roy Thomas, y haber podido hacer mi versión de Conan el Bárbaro. ¿Con qué guionista te hubiera gustado trabajar que no trabajaste? Con muchos. Me hubiera encantado trabajar con Neil Gaiman. Por supuesto que me gustaría trabajar con Alan Moore. Pero ya abandonó la historieta Alan Moore, así que es medio difícil. Pero no, en general no tengo no pienso así, digamos. Estoy contento de cómo se fueron dando las cosas. Siento que no hay tanta asignatura pendiente. Y Quique, para ir cerrando, ¿qué lectura recomendarías, qué cómic recomendarías, ya sea tuyo o de la historieta en general, a nuevos lectores? A ver. Bueno, qué pregunta. No voy a recomendar ninguna historieta mía, desde luego. Iba a ser una lista totalmente personal. El corto maltés de Hugo Pratt. Todo el corto maltés de Hugo Pratt. Alguna cosa de Alan Moore tiene que estar. Watchmen es una buena introducción, pero también lo ves V de Vendetta, por ejemplo. Aunque creo que después ha escrito cosas mucho más ambiciosas y mucho más perturbadoras, como From Hell, por ejemplo. Sandman es una buena historieta, es una muy buena historieta, de Neil Gaiman, con diferentes artistas. Acá de Argentina recomendaría, hay muchas cosas buenas en Argentina.
Pero para un lector ajeno o que no le interese especialmente todo el mundillo, ¿no? Sí recomendaría La Sudestada de Juan Sáenz Valiente. Y creo que ya estamos a 4 o 5, no sé. Y no sé si va. No puse número, así que... Ah, no, bueno, no está. Que hay mucho trabajo. Qué sé yo. Hay cosas, bueno, hay clásicos, ¿no? Hay historietas que han estado conmigo, que han estado con mis hijas y seguirán estando, que Mafalda, ¿viste? Que no pasa nunca de... Pero digamos, Mafalda ya todo el mundo más o menos lo conoce. Quería a lo mejor sugerir otras cosas que no están tan en el candelero. Muchas gracias, Quique. A vos. Por venir. No, un placer. Gracias a ustedes por estar. Nos vemos en la próxima.